Hola, hoy vamos a comenzar con la segunda parte de prueba de hipótesis. Vamos a hacer dos clases. Esta va a ser la primera. A ver, ¿qué vimos hasta ahora? Hasta ahora vimos prueba de hipótesis de una muestra, que sería toda la primera parte, y hoy vamos a comenzar a ver las pruebas de hipótesis de dos muestras. En la clase de hoy vamos a ver pruebas de hipótesis de dos muestras para diferencias de medias, en el caso que la desviación poblacional es conocida, en el caso que la desviación poblacional es desconocida, en cualquiera de los dos supuestos, no se la conoce, pero se supone que son iguales las desviaciones poblacionales, digamos, de ambos grupos, ¿sí? Y el supuesto en que no son iguales. A pesar de no conocerlas, hacemos el supuesto de que no son iguales. Y vamos a ver, por último, el caso especial de datos pareados o de muestras relacionadas o muestras dependientes. En la clase 2 se va a ver prueba de hipótesis de dos muestras para diferencias de proporciones, para diferencias de varianzas, y también va a haber un ejercicio integral. ¿Sí? Bueno, a ver, comencemos. Prueba de hipótesis de dos muestras para diferencias de medias poblacionales. Vamos a comenzar con el supuesto más simple, que tenemos muestras independientes, ¿sí? O sea, no están relacionadas las poblaciones, y no están relacionadas las muestras, y que las varianzas poblacionales son conocidas, o sea, las conocemos, que siempre es un caso no tan frecuente. Vamos a partir de una hipótesis nula donde decimos que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2, o que la diferencia de las dos medias es igual a 0. Esa va a ser, digamos, la manera de pensar para poder crear la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, por lo contrario, vamos a afirmar que la media de la población 1 es distinta a la media de la población 2, o que la diferencia de ambas medias es distinto a 0. Vamos a crear una estadística de prueba, un valor observado, que va a ser justamente un z sub 0. Ese z sub 0 que viene, se lo expresa de esta manera, como diferencia de medias muestrales menos diferencia de medias poblacionales. Y la medida de desvío. ¿Sí? Se va a comparar eso con un z de alfa sobre 2 en función del nivel de confianza que estamos dispuestos, que queremos tener. ¿Cómo va a ser la regla de decisión? Y bueno, vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor observado es menor al menos z de alfa sobre 2 que surge del nivel de confianza, o si ese valor observado es mayor al z de alfa sobre 2 positivo. ¿Sí? También podemos expresar la regla de decisión, en vez de términos de z, en términos de la variable o de las diferencias de las medias. Por lo que esa diferencia de medias, vamos a rechazar la hipótesis nula si esa diferencia de medias muestrales es menor a un determinado número permitido, ¿sí? Que se va a formar justamente como la diferencia de las medias poblacionales menos la medida de ajuste. O si esa diferencia de medias muestrales es mayor a un monto, acá estoy notando un error, este menos que está acá tiene que ser más. Si quieren, a ver, aguárdenme un segundo y lo corrijo. Aguárdenme en un segundo y lo corrijo para que no haya ningún tipo de problemas. Y eso que repasé la clase antes, ¿eh? No me di cuenta de ese error. Algunas veces pasa. Bueno, ahí vamos a hacer un ejercicio. Ahí está bien corregido. Vamos a hacer un ejercicio. El director de una compañía, el director comercial de una compañía de retail de productos tecnológicos, desearía determinar
si existe alguna diferencia en el ticket promedio de los consumidores solteros y los consumidores casados. Por conocimiento empírico se sabe que la desviación estándar de los solteros es de 5.000 y de los casados es de 9.000. Solicitó 2 muestras, una para cada grupo. Ambas muestras son de tamaño 50. Y obtuvo que el ticket promedio de los solteros dio igual a 18.000 y de los casados dio igual a 21.000. Utilizando un nivel de significación de 0,05, eso sería un nivel de confianza de 0,05, ¿existe evidencia de que haya diferencia en el ticket promedio de los dos grupos? Bueno, a ver, vamos a partir de la hipótesis nula, como habíamos quedado, la hipótesis alternativa, como habíamos mencionado anteriormente. En función de ese nivel de significación, de ese alfa de 0,05 que está acá, llegamos a que nuestra estadística de tabla, nuestro valor de tabla con el cual vamos a comparar la estadística de prueba, es un z de alfa sobre 2 de 1,96. Ahora, lo que tenemos que hacer es justamente encontrar el valor observado que se va a comparar con este z de alfa sobre 2. ¿Sí? Habíamos visto la fórmula para determinar el z sub 0, por lo que serían, acá ven, ¿sí?, los datos muestrales, ambas medias muestrales, y siempre en el supuesto de la hipótesis nula, de que la diferencia de medias es igual a 0. Ponemos las medidas de desvío, los 5.000, que es el desvío poblacional de los solteros, los 9.000, que es el desvío poblacional de los casados, y el tamaño de la muestra. Con eso llegamos a que nuestra z sub 0, nuestro valor observado, que vamos a comparar con el valor de tabla, es menos 2,06. Por lo que acá podemos repasar la regla de decisión, que ya habíamos visto de qué manera se iba formando. Si completamos, el z sub 0 era igual a menos 2,06, por lo que el menos 2,06 es menor que menos 1,96. O que esto que no se termina dando. Por lo que terminamos rechazando la hipótesis nula en función que se termina cumpliendo esto, que el valor observado es menor que el menos z de alfa sobre 2. También podemos expresarlo, como le había dicho, de otra manera, en términos de la variable. Si lo expresamos en términos de la diferencia de las variables que estamos estudiando, tenemos una diferencia real de 3.000 pesos entre un grupo y otro, y una diferencia permitida de 2.853 negativo por un lado, o de 2.853,79 positivo. ¿Sí? Como la diferencia que encontramos es mayor o no se encuentra contenida entre los menos 2.853 y los más 2.853, o sea, es menor esta diferencia a este valor crítico inferior, expresamos lo mismo que había pasado acá, y terminamos rechazando la hipótesis nula porque se termina cumpliendo esto. ¿Sí? Siempre acá, acuérdense que en la primera parte habíamos visto lo que era el valor P. Ahora no vamos a profundizar sobre el valor P, pero normalmente en los prácticos se hace pregunta. Entonces acá lo dejamos expresado y luego ustedes lo calculan. Recuerden que el valor observado acá es menos 2,06, por lo que el valor P va a ser P sobre 2, porque es una prueba bilateral, va a ser igual a la probabilidad de encontrar un Z que sea menor a menos 2,06. Van, buscan eso en tabla y esa va a ser la probabilidad y luego lo multiplican por 2, porque el 2 que está dividiendo en el primer miembro lo tienen que pasar multiplicando acá. ¿Sí? Eso luego lo comparan con el alfa y confirman de esa manera la decisión estadística que tomaron aplicando el test de hipótesis. ¿Estamos? Bueno, ese es el primer caso de los 4 que vamos a ver hoy. El segundo caso es en el caso de muestras independientes, varianzas poblacionales desconocidas. En este caso no conocemos las varianzas poblacionales, pero a pesar de que no las conocemos, hacemos el supuesto de que son iguales. Las varianzas de
ambas poblaciones. ¿Sí? Quiero aclarar, eso se lo aclaró en teoría, pero que siempre está el supuesto de la normalidad, ¿sí? De que las distribuciones, que las variables se distribuyen en forma normal. ¿Estamos? Bueno, en este caso no conocemos las varianzas poblacionales, pero hacemos el supuesto de que son iguales. Va a haber el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio, que van a ser distintas las varianzas. No las conocemos y además son distintas. Bueno, la hipótesis nula es la misma que habíamos visto, la diferencia de medias poblacionales es igual a 0, hipótesis alternativa lo mismo, pero acá nuestro valor observado va a ser, al no conocer las varianzas poblacionales, se va a basar en un t observado, que se va a formar de esta manera, donde acá la diferencia que podemos tener con lo que veníamos trabajando es que vamos a tener una varianza ponderada, una varianza que llaman también aunada, ¿sí? Que se forma de esta manera. Fíjense que en este caso, ¿qué tiene en cuenta para poder determinar el t sub 0? Que lo voy a comparar luego con un t que surja de tabla con el nivel de significación que estamos dispuestos a asumir, el riesgo que estamos dispuestos a correr, ¿sí? En este caso, en la varianza tenemos las varianzas muestrales, ¿sí? Del primer grupo y del segundo grupo, y el tamaño de muestra. Observen que si el tamaño de muestra sería similar, como que esto se terminaría simplificando, ¿sí? Por lo que, para usar bien la fórmula, vamos a hacer ejercicios con tamaños de muestras distintos en ambos grupos, en ambas muestras, ¿sí? ¿Qué regla de decisión vamos a tener? Esta t sub 0, que la vamos a formar, que es la t observada, la vamos a comparar con una t de tabla, ¿sí? Que se va a formar, en este caso, con unos grados de libertad, que va a ser la suma del tamaño de la muestra 1, el tamaño de la otra muestra, menos 2, ¿sí? Y luego va a estar el alfa sobre 2 que vamos a estar dispuestos a asumir. Y también, como habíamos dicho, lo podíamos calcular en términos de la diferencia de las dos variables o de las dos poblaciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Es otra manera de calcular la regla de decisión y de que nosotros hagamos los cálculos. A ver, vamos a hacer el ejercicio. El director comercial de una compañía de retail, es como elegí el mismo ejemplo en la mayoría en todos los temas, a los efectos de que ustedes puedan notar las diferencias que se van produciendo entre los distintos enunciados, ¿sí? Que van a ser diferencias chiquitas, pero para que ustedes puedan ver las diferencias entre el tema que tenemos. Desea determinar si existe alguna diferencia en el ticket promedio de los consumidores solteros y los casados, lo mismo, solicitó dos muestras, pero en este caso, la muestra de los solteros es igual a 40, y que dio un ticket promedio de 19.000, y un desvío muestral de 3.000, acá ya no está informando el desvío poblacional porque no lo conocemos. En los casados, bueno, el tamaño de muestra fue 35, distinto a 40, y un ticket promedio de 18.000 con un desvío de 5.000, un desvío muestral. Acá ya le dice, suponga que las varianzas poblacionales son iguales, ¿sí? Utilizando un nivel de significación de 0,05 existe evidencia que haya diferencia entre los dos grupos. Bueno, partimos de la hipótesis nula, similar a lo que veníamos trabajando, la hipótesis alternativa, y al tener un nivel de significación de 0,05 y un tamaño de muestra que se va a formar, perdón, los grados de libertad que se va a formar con los tamaños de muestra van a ser relativamente grandes. Entonces, un t con un grado de libertad de 73 en la tabla no está, por lo que prácticamente estos valores, de acuerdo al nivel de significación, son valores similares a los que están en la tabla de la distribución normal, en la Z estandarizada, ¿sí? En la tabla de la Z. ¿Estamos? Y vamos a crear la estadística de prueba, ¿sí? Que va a ser el valor que vamos a comparar con este 1,96. La diferencia está que en este caso vamos a tener la varianza aunada, ¿sí?
Por lo que vamos a llegar a una varianza aunada, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra del primer grupo, el tamaño de la muestra del segundo grupo, y las varianzas o los desvíos muestrales, ¿sí? Desvíos elevados al cuadrado, que sería la varianza, nos va a dar igual que esta varianza aunada es igual a 16 millones y pico. ¿Sí? Por lo que nuestra estadística termina, nuestro valor de tabla, el valor observado, el valor T observado, termina siendo igual a 1,0651. Que lo vamos a comparar con esta estadística, el valor de tabla, 1,96. Por lo que llegamos a la regla de decisión de que se va a rechazar la hipótesis nula si el valor observado es menor que menos 1,96, que no se da el caso, o si es mayor que 1,96, que tampoco se da el caso. En consecuencia, terminamos no rechazando la hipótesis nula. O sea, ¿qué significa? Que no hay evidencia para afirmar que hay diferencia entre las dos poblaciones. ¿Sí? También podemos calcular el valor T, que es en función del valor observado, ¿tá? Y lo podemos expresar también a la regla de decisión en términos de diferencia de la variable, en términos de diferencias, digamos, de las poblaciones. En este caso tenemos 1.000 pesos era la diferencia entre lo muestrado entre un grupo y otro, ¿sí? Acá esto se transforma en 0, ¿sí? Y la diferencia máxima permitida son 1840 negativa o 1840 positiva. O sea que cualquier diferencia que esté entre esos dos valores estaría dentro de la región de aceptación y como que no se rechazaría. Y este es el caso. Por lo que, justamente, como que 1.000 pesos es una diferencia muy chica para decir que hay una diferencia significativa entre las dos poblaciones. ¿Sí? Por lo que no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el tercer caso, donde tenemos el supuesto muestras independientes, se mantiene, variaciones poblacionales desconocidas, similar al ejercicio anterior, pero vamos a hacer el supuesto de que son desiguales. Las varianzas de las poblaciones son distintas entre sí. ¿Qué es lo que cambia? Se mantiene la hipótesis nula, se mantiene la hipótesis alternativa, y acá vamos a tener una T con una prima, ¿sí? Una T prima sub 0 va a ser un valor observado, ¿sí? Acá ya no tengo la varianza aunada, ¿está? Por lo que en el denominador tengo una medida de desvío, que la vamos a generar con, bueno, esto se va a completar directamente, ¿sí? Pero necesito saber, en este caso, vamos a trabajar con determinados grados de libertad para poder calcular la estadística, el valor de tabla, ¿sí? El valor de tabla se va a basar en una expresión así que genera los grados de libertad con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo en el ejercicio. Pero esta T' va a ser el valor observado que vamos a comparar, ¿sí?, con el valor que saquemos de la tabla, teniendo en cuenta, en este caso con estas condiciones, que los grados de libertad se van a calcular con toda esta expresión. ¿Sí? O también podemos calcular la regla de decisión como diferencia de las poblaciones, ¿sí? Diferencia en este caso de las dos muestras, de las medias muestrales. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio es similar al anterior, los mismos tamaños de muestra, las mismas medias muestrales, los mismos desvíos, pero acá suponga que las varianzas poblacionales no son iguales. ¿Existe evidencia, el mismo nivel de significación? ¿Existe evidencia de que haya diferencia en el ticket promedio? Bueno, la hipótesis nula, hipótesis alternativa, se mantienen. Y nuestra T de tabla, ¿sí?, ¿cómo la vamos a generar? Teniendo en cuenta la fórmula que habíamos visto para calcular los grados de libertad, que va a ser esta B corta que está acá, que luego con eso, y el alfa sobre 2, que va a ser el 0,05 sobre 2, voy a ir a la tabla y voy a extraer la T, ¿sí?, para poder comparar con la T observada. En este caso, los grados de libertad después de este cálculo termina siendo igual a 14,683.
Por un criterio de prudencia, lo vamos a redondear al entero superior más cercano, por lo que va a ser igual a 15. ¿Sí? Por lo que, directamente, teniendo que 15 son los grados de libertad y 0,025, voy a tener mi valor de tabla igual a 2,1315. Ese valor lo vamos a comparar con el valor que surja de la estadística de prueba, esta T', ¿sí? Que va a ser igual, de acuerdo a esto, completando de la misma manera, haciendo digamos, la diferencia de medias poblacionales igual a 0, teniendo en cuenta los datos que están en la consigna, voy a tener una T' de 1,0318. ¿Eso qué implica? Que en la regla de decisión voy a no rechazar la hipótesis nula, porque el valor observado se encuentra dentro de los límites entre el punto crítico más chico y el punto crítico más grande. ¿Sí? Para rechazar no se cumple ninguna de las dos condiciones. Por lo que no rechazo. O sea, ¿qué significa? Que esa diferencia de 1.000 pesos no es significativa. ¿Sí? Para decir que hay diferencias entre las dos poblaciones de donde se extrajeron esas dos muestras. También podemos calcular el valor T, que va a ser justamente la probabilidad de encontrar una T mayor que el valor observado, debajo de la campana de hipótesis nula, ¿sí? Y también lo podemos expresar esto en términos de la diferencia de las poblaciones. ¿Sí? En este caso la diferencia muestral es igual a 1.000, y la diferencia máxima permitida es igual a 2065, ya sea negativa o ya sea positiva. Como esta diferencia de 1.000 se encuentra dentro de este rango, entre menos 2.000 y 2.000, no se rechaza la hipótesis nula. Es lo mismo que vimos recién, pero expresado en términos de diferencias de la variable con la que estamos trabajando. ¿Sí? No en términos de z, como trabajamos inicialmente. Pueden trabajar de las dos maneras. Vamos a ver el último caso, que es en el caso de que las muestras son dependientes. Se sigue manteniendo siempre la suposición de normalidad. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es que la diferencia de las medias poblacionales es igual a 0. Y que eso va a ser igual a esta media de diferencias, o promedio de diferencias. La hipótesis alternativa va a ser distinto a mu sub d. ¿Estamos? Bueno, vamos a tener un valor observado, ¿sí? Una T observada, que va a surgir teniendo en cuenta estos tres valores. ¿Sí? En el caso de muestras dependientes, para no ser tan numérico, tan matemático, se está refiriendo a que las muestras estén relacionadas. En el práctico pueden tener el caso de los libros, del precio de los libros fuera y dentro del campus. El ejercicio que elegí acá es un ejercicio propio que lo elaboré, que es el precio de celulares de dos compañías. Los celulares son los mismos, o sea que ambas muestras de igual tamaño tienen, ¿qué es lo que los relaciona? Es algo en común, que son los mismos productos en este caso. ¿Sí? Bueno, esta va a ser el promedio de diferencias entre cada producto de cada grupo. Si en este caso vamos a ver el caso de los smartphones, de los teléfonos, va a ser el precio de esos mismos modelos en la compañía que estamos analizando y la competencia. ¿Sí? Esto quizás lo podemos expresar mejor cuando veamos el ejercicio. Esta es la fórmula para calcular el valor observado. Tengamos en cuenta que esto se saca fácilmente de cálculo, esto se lo iguala a 0, y esta va a ser un desvío de las medias de diferencia, ¿sí? Que se lo va a expresar, se lo va a formar de esta manera, que va a ser justamente el desvío de esta de asterisco, ¿sí? Dividido raíz de n. ¿Y cómo sacamos el numerador? Y el numerador lo vamos a sacar de esta manera. Esto, observen, es simplemente la medida de varianza, ¿sí? de las diferencias entre los productos. ¿Sí? Está elevado al cuadrado, por lo que cuando quiera completar, lo primero que tengo que hacer es generar esto. ¿Sí? Generar la diferencia entre cada valor.
luego las diferencias promedios, luego este indicador que le voy a aplicar la raíz y voy a poder calcularlo acá, y luego recién voy a poder calcular mi t observado. ¿Sí? Esto se expresa mucho mejor con el ejercicio. Bueno, la regla de decisión va a ser lo mismo. La t observada se va a comparar con una t de tabla. ¿Sí? Y expresada también en términos de la variable con la que estamos trabajando. Vamos a hacer el ejercicio. El director comercial de una compañía de retail de productos tecnológicos desearía determinar si existe alguna diferencia entre los precios de sus principales modelos de smartphone comercializados con respecto a los precios de esos mismos equipos en el principal competidor. Utilizando un nivel de significación de 0,05, ¿existe evidencia de que haya diferencia en el precio promedio de dichos productos entre las dos empresas? Bueno, vamos a ver. Esto es al día de hoy los teléfonos más vendidos a abril del 2020. Esto va cambiando en forma, cada 2 o 3 meses van cambiando los modelos y los precios también. Estos son los precios de la compañía donde el director comercial está trabajando, y estos son los precios de las competencias. ¿Por qué se dice que son muestras dependientes? Porque lo que tienen en común son los modelos. Son los mismos modelos. Estos son precios de distintas compañías, pero de los mismos modelos de teléfonos. ¿Sí? Bueno, a ver. La hipótesis nula va a ser lo que habíamos visto, ¿sí? Que la mu sub d va a ser igual a 0, y la hipótesis alternativa que va a ser distinto a 0. Ahora, tenemos que calcular nuestra t observada. Para calcular nuestra t observada necesitamos saber esta d barra, sería el promedio de las diferencias, ¿sí? Y también necesitamos saber esto que está acá, esta medida de desvío. Habíamos visto que la medida de desvío cómo se iba formando, y que para calcular esto, esta medida de desvío sub d asterisco, al cuadrado es igual a toda esta expresión. Entonces la tenemos que calcular de la tabla. Por lo que, si observamos acá, vamos a ver. Esta d sub i son las diferencias entre cada observación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va formando? En este caso una diferencia negativa de 500 pesos. ¿Por qué? Porque la competencia tiene 500 pesos más caro con respecto a la compañía nuestra que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, lo que se hace el procedimiento es, se va formando esta d sub i directamente como las diferencias entre cada una de las observaciones. ¿Sí? Son datos justamente pareados. ¿Está? Por lo que, y en este caso, en el último caso, el precio del mismo producto del Motorola E5 Play es similar en ambas compañías. ¿Sí? Luego, lo que hacemos al tener todas estas diferencias, son las diferencias que hay, queremos saber si esas diferencias son significativas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a calcular va a ser la diferencia promedio. Sacamos un promedio de todos estos valores, ¿sí? Y nos da igual a 200. ¿Sí? Luego, lo que hacemos es directamente calcular esta medida, esta distancia, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre menos 500 menos 200 elevado al cuadrado. ¿Sí? Sería 700 elevado al cuadrado me da 490.000. Todas estas diferencias las elevamos al cuadrado. Luego lo que hacemos es sumar esas diferencias elevadas al cuadrado y me da igual a 4.095.203, que es lo que tenemos en el numerador de esta expresión. ¿Sí? Lo que hacemos luego es dividir por los grados de libertad. En este caso, el tamaño de la muestra, a pesar de que son dos muestras, digamos, estamos analizando los mismos productos, por lo que es 10. Y 10 menos 1 va a ser 9. ¿Sí? Por lo que esto dividido 9, vamos a tener que este indicador, esta varianza con D asterisco, sub D asterisco, es igual a 455.022. Ese indicador es el que necesitamos luego para formar este valor que va a estar en el denominador y vamos a poder calcular el t observado. ¿Sí?
Por lo que ese 455.000 le aplicamos raíz y me queda igual a 674,55. Luego, ese 674,55 lo divido en raíz de n. Por lo que tengo la medida que necesitamos para poder calcular el denominador y luego para poder calcular la t observada, ¿sí? Por lo que el desvío del promedio de diferencias es igual a 213,31. Como la diferencia promedio es igual a 200 y mu sub d es igual a 0, vamos a tener que nuestra t observada es igual a 0,9376, que la vamos a comparar con la t de tabla, que surge de n-1, grado de libertad sería 9, y teníamos un nivel de significación de 0,05, por lo que nuestro alfa sobre 2 es de 0,025. Nuestra t de tabla es igual a 2,2622, que ya nos damos cuenta que si lo comparamos con este 0,93, no vamos a rechazar la hipótesis nula, que es lo que vemos en la regla de decisión. No rechazamos la hipótesis nula porque esta diferencia es menor a estos valores máximos. ¿Sí? ¿Está? Lo podemos expresar también en términos de la variable con la que estamos trabajando, en este caso es del promedio de diferencias, y como que el promedio de diferencias es de 200 pesos. Si hubiéramos tenido un promedio de diferencias mayor a 482, ¿sí? En este caso acá, ¿sí? Hubiéramos rechazado la hipótesis nula. ¿Sí? Por lo que, al no ser el promedio de todas las diferencias mayores a 482, si no es igual a 200, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, el cálculo del valor P, el valor P es lo mismo, este es el valor observado, así que siempre trabajan con el valor observado, va a ser P sobre 2, una prueba bilateral, va a ser igual a la probabilidad de encontrar una T que sea mayor a el valor observado, a 0,9376. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.